Lo que se viene ahora es el momento, como todos los miércoles, de hablar de economía y allí nos vamos. Entonces, cuando no estás es cuando no está la plata, podemos decirlo en este caso. Mi querido Silvio, ¿cómo andamos? Buen día. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan tanto tiempo? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Arrancando el año. Arrancando el año, exactamente. Acá nosotros, por lo menos, no te hemos encontrado en este año todavía, así que bueno, espero que hayas arrancado bien. Exactamente, sí, el miércoles pasado estuvimos complicados con reuniones, agenda y demás y no pudimos salir. Pero sí, muy bien, muy bien. Bueno, Noemí arrancando gastando plata porque le tocó cambiar la batería del auto, así que por eso no está ahora, estuvo en la primera hora recién. Vos sabés que me imaginé, porque venía escuchando y no se escuchaba la voz, digo, ¿qué pasó? Quedó floja batería y bueno, eso, a ver, estuvo bien porque llegó hasta fin de año con la batería al tope y necesitaba un recambio. Eso, claro. Eso habla bien de que supo administrar su propia batería también Noemí y por lógica la del auto, así que en buena hora. Ahora sí tuvo que hacer una inversión fuerte. Año nuevo, batería nueva, dijo. Exactamente. Espero que haya conseguido algún financiamiento, algo, porque también depende el tipo de batería, pero hoy están un poquito caras también. Sí, es cierto eso. Bueno, ¿de qué hablamos hoy en la economía? Bueno, a ver, uno de los principales puntos que analizamos es mañana, se va a dar un día clave, que es, mañana se va a presentar, el INDEC va a hablar de la inflación del mes de diciembre, y ahí vamos a poder cerrar el número para el año 2022. Hay alguna estimación, a ver, pensemos el año pasado, el mes pasado la inflación fue un 4,9, mucho más baja de lo que se esperaba, con digamos, el gobierno había hecho todo para que, trabajado mucho para lograr ese nivel de inflación, logró un número bastante acertado a lo que ellos pronosticaban, y en esta es una nueva instancia, una nueva chance de reivindicarse y ver cómo está la tendencia. Acá la cuestión es ver cómo se maneja la tendencia y si logra quebrar esa tendencia alcista que venía teniendo los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y hasta el mismo noviembre, que logró quebrarlo con ese punto. Hoy algunos estadistas hablan de una inflación entre 4,9 y 5,5, también muy por debajo de ese 6,2 o 7 que tuvimos en los meses previos, pero un poquito más elevada de la última del mes de noviembre. Eso habla de que lo de noviembre fue algo, me parece, un poco, digamos, no anormal en ese sentido, en ese punto de inflación, pero la tendencia sigue. Y vamos a terminar cerrando, como quería el gobierno, una inflación de menos del 100% anual, tal vez cerca del 95, 94, 95, en ese número, muy por arriba también de lo pronosticado. Pero bueno, mañana es el día clave, porque después de eso, ya hoy el Banco Central, que ya tiene la información y el mismo gobierno también la tiene, lo único que la está terminando de rearmar, ya sabe, ya hubo reunión de Banco Central y mañana hay mesa de mesa cambiaria en Banco Central y se va a determinar qué pasa con las tasas. Ya el Banco Central dispuso que si la inflación vuelve a ser en ese nivel de 4,9, 5,5, las tasas de interés no van a bajar. Con lo cual es una buena señal para aquellos ahorristas que tienen pesos, que una vez digamos, se va a lograr que en el plazo fijo, si uno lo reinvierte todos los meses y lo hace así durante un año, va a obtener una tasa positiva con respecto a la inflación. Le va a ganar a la inflación el plazo fijo, que está pagando más o menos un 6,2% mensual. Digo, ¿por qué pasa eso? Porque el gobierno quiere desalentar la migración a dólares. No quiere que la gente vaya con sus ahorros que están en pesos a comprar dólar financiero o dólar blue, generando más incertidumbre desde lo cambiario. Claro. Por eso digo, el efecto hoy es ese, la tasa no va a bajar, va a seguir en este nivel, que estamos alrededor de un 75% de plazo fijo de tasa anual, pero tenemos la contracara de esto, que es el acceso al crédito. Obviamente que una tasa de plazo fijo tan alta, como mínimo es la tasa que van a prestar los bancos. Hoy una tasa de un acuerdo de sobregiro si uno tiene una cuenta corriente, una empresa tiene una cuenta corriente y sobregira su saldo por arriba de lo que tiene acordado, está pagando casi un 200% de tasa interanual, con más los costos financieros y demás. Con lo cual, seguir manteniendo esa tasa alta implica también, por otro lado, como dije, desalentar la fuga dólar, pero también significa seguir enfriando la economía. Una economía que no crece, una economía que tiene números magros y que va a terminar en el 2022 con números muy magros en ese sentido, con estas tasas que todavía siguen siendo muy elevadas y no el acceso al crédito genera eso, genera incertidumbre y genera que la economía se enfríe.
hoy el objetivo es bajar la inflación. Por lo tanto, las consecuencias, el efecto secundario por ahí no es algo tan medido, tan importante para el gobierno, que en este caso es la caída de la producción. ¿Por qué digo? Porque mantener las tasas altas y generar, evitar la fuga del dólar, también es otro objetivo de cara a lo que viene, digamos. Claro. Estamos cerrando un año, cerró el año, estamos cerrando el año económico, porque todavía tenemos algunos números dando vuelta, en que nos pronostica una cosecha para este año muy magra. La sequía que está atravesando a gran parte del país y fundamentalmente la zona más productora es muy fuerte y está generando grandes pérdidas en la cosecha. Por lo tanto, la llegada de dólares que están esperados para los meses de marzo, abril, mayo y hasta un poco de junio, se ve un poco restringida por esta sequía. Entonces, el gobierno está esperando esa fecha para llegar con los dólares, pero ya está viendo que no va a ser la cantidad de dólares que necesita o que esperaba para poder satisfacer la demanda, es decir, los importadores, los ahorristas y los mismos inversores que por ahí quieren salir a recuperar los dólares y llevárselo a su país matriz. ¿Qué digo con esto? Siempre de reojo el gobierno está mirando el dólar y tratando de frenar esa escapada de dólar, porque también la vuelta termina siendo en precio. Claro. Recordemos que hubo unos aumentos que fueron autorizados en los últimos días, en realidad, pensando en el año pasado, en diciembre, donde se tocó un poquito el combustible, donde se tocó la obra social. La obra social fue uno de los sectores que, y mañana lo vamos a ver, fue uno de los sectores que más aumentó los valores. Entonces, digamos, todo eso impacta obviamente la canasta básica y lo vamos a ver reflejado el día de mañana en los valores que determina el INDEC. Massa hablaba de un número, Silvio, de llegar a mitad de año aproximadamente con un 3% de inflación. ¿Esto es viable? A ver, si uno mira la tendencia, yo te digo que es viable, sí. ¿Es fácil? No va a ser tan fácil lograr un 3%. Ayer leí que Robinson tiene un plan de un 5% anual de inflación. Me hace acordar cuando estaba Liach y un par más que habían anunciado un más menos 2 y terminaba siendo un 35-40. Pensar en un 3 mensual es muy difícil porque hoy la economía está muy indexada y está todo muy atado. Cuando aumentan el valor del dólar, por ejemplo, o a medida que va aumentando el dólar oficial, automáticamente por indexación aumenta el precio del combustible. Cuando el precio aumenta el combustible, aumenta el costo de transporte y ahí empieza a aumentar todos los costos de llegada del producto a la góndola de cada uno. Entonces, la indexación genera eso. Digo, es como una cadena que tiene algún inicio en algún lado, pero después no se sabe dónde termina. Exactamente, pero digo, esto todos los procesos de indexación, esto es cuando uno lleva muchos años de inflación, la economía genera eso. Genera que uno se va indexando y se tiene que atar a algo, porque si no queda siempre rezagado. Claro. Y los sueldos se atan a otra cosa, y la otra cosa se ata a otra cosa, y así ese efecto en cadena. Digo, llegar a un 3% mensual, lo veo, es imposible no, pero lo veo muy difícil sí, porque va a significar sin una gran recesión y una caída de la demanda, y de productos muy fuertes, que también pensemos que estamos arrancando un año de elecciones donde lo que tenemos que tener es productividad y tenemos que tener bajos precios. Entonces es un combo que hoy les está haciendo muy difícil. Por otro lado, también digamos lo que se está trabajando y que también creo que en algún momento lo habíamos nombrado, es una modificación del INDEC. Hay un proyecto de Massa donde se quiere reformular el INDEC. Con esto a lo mejor hasta le ayuda a conseguir ese 3%. Cuando uno le manda mano a la estadística, tiene dos efectos. Uno, que genera un poco de incertidumbre en la veracidad de la estadística. Pensemos que todos los países generan estadística y esa estadística es compartida internacionalmente y después lo que sucede es que se compara internacionalmente. Claro. Cuando un país manipula la estadística, que fue, por ejemplo, la época de Moreno, que hubo mucha manipulación y había dos INDEC, el INDEC paralelo, una inflación paralela, y uno no sabía qué tomar de referencia, nos cuesta a nosotros los economistas tomar una referencia y trabajar sobre esos números. Bueno, el gobierno hoy está trabajando en un proyecto para darle jerarquía al INDEC. El texto o el anuncio que sale le quieren dar mayor independencia al INDEC y que sea controlado por el Senado, es más, que el mismo Senado sea quien elija el director del INDEC y que se vaya alineando lo que son las estadísticas internacionales. Si eso sucede así, sería espectacular. El miedo es que cuando bajo ese título, bajo ese paraguas, se aproveche y se manipulen algunas cuestiones para poder lograr una inflación a cerca de ese 3% que es el objetivo del gobierno.
Pensemos que el mercado también responde y no es sonso en ese sentido, porque de hecho uno puede ver qué pasó con la colocación de depósito a plazo fijo y puede ver que han aumentado mucho los plazos fijos en pesos con la tasa regulada del Banco Central. Y bajaron los plazos fijos UVA. Los plazos fijos UVA son los que están atados a la inflación. Obviamente que ya el mercado preveía que la inflación se iba a terminar acomodando un poquito más abajo y iba a bajar la tasa de plazo fijo, entonces hubo mucha migración en ese sentido. La gente abandonó el plazo fijo que estaba atado a la inflación porque iba a la baja y se pasó al plazo fijo atado a la tasa regulada por el Banco Central. Este es el contexto en que lo estamos viendo, este es el contexto en que estamos arrancando el año, un año, una fecha en que ya estamos terminando de cerrar con los datos económicos del año pasado y ya preparándonos para los que viene. Enero y febrero son siempre meses muy movidos en materia cambiaria porque lo que hay es escasez de dólares. No surgió, que nosotros pensábamos que para fines de diciembre o principios de este año iba a surgir un nuevo dólar, como surgió el dólar soja, algún otro dólar para otro sector que también necesitaba exportar y blanquear. No, nos sorprendió para bien, no hubo nada de eso por suerte, pero sí lo que hay mucha restricción de la salida de dólares, no está tan fácil salir a importar. Claro. Muchos importadores nos comentan que cuando quieren aprobar las famosas DESCAI o las autorizaciones, te está contando y no pueden hacerse de los dólares al tipo de cambio oficial para traer la mercadería. Eso genera obviamente discontinuidad o digamos, demoras en la cadena productiva, porque a lo mejor una industria se queda sin una parte de unos insumos que tienen que venir del exterior por no poder acceder al mercado. Y si no, la otra opción es tienen que ir al dólar MEP y terminar comprándolo al dólar MEP, que hoy está casi el doble de lo que vale el oficial. O sea que está encareciendo sus insumos y obviamente después termina en precio. Creo que tiene, lo que según el análisis que vos haces, Silvio, creo que tiene un año complicado el gobierno por delante, porque a eso hay que sumarle a toda la movida económica que tiene o que tiene que intentar de mantener estable las elecciones. Obviamente, digamos, cuando uno tiene las elecciones por delante, un año de elecciones genera mucho ruido ya de por sí, más cuando hay elecciones presidenciales. La materia económica se siente mucho y se pone mucho más foco en eso, porque también un poco uno quiere ganar, me imagino, ¿no? Todo el que trabaja, todo el que se presenta quiere ganar las elecciones. El ganar las elecciones significa tener una buena economía y que el ciudadano esté feliz. Entre otras cosas, digamos, la economía juega un factor muy importante. Claro. La inflación o la recomposición salarial también. Creo que también la negociación con los gremios va a ser muy importante y que de hecho ya hay muchos gremios que están empezando a sentarse a dialogar con las patronales, porque el ajuste de salario va a ser muy importante y va a ser también uno de los pilotes para poder ver si este gobierno tiene chance de volver a ganar las elecciones, sea quien sea el candidato, ¿no? Dentro de esta misma línea, o directamente, digamos, con una población con salarios retraídos. Pensemos que, cuando mañana esté el INDEC y los números del mes de diciembre y cerremos el año, vamos a poder ver también, hacer el comparativo, qué pasó con los salarios y si hubo pérdida o no. Por ahora, hay pérdida de poder adquisitivo y los salarios crecieron menos que la inflación. Pero dejemos que mañana terminen los números y a ver cómo cierra. Esto no puede volver a pasar este año. Claro. Si uno quiere ganar las elecciones, el salario le tiene que ganar a la inflación. Pero si tenemos una inflación de un 90%, significa que los salarios tienen que crecer por arriba de eso, lo cual es seguir echándole más nafta a este incendio que está, y no lo estoy tirando, no tiro un balde de agua, sino le tiro nafta para poder apagarlo. Claro, sí, se pone complicado a la hora de poder llevar a los números que realmente como metas tienen, por ejemplo, ¿no? Ya inclusive se hablaba de algunos servicios con incrementos, se hablaba del gas también, que podría llegar con algunos incrementos también para la temporada que se viene, donde se usa muy fuerte el gas, ¿eh? Sí, totalmente, ya está autorizado algunos momentos, así que seguramente ahora no se va a sentir, pero las tarifas de gas van a venir con aumento, que cuando uno más lo utiliza, que es el invierno, ahí se va a sentir el cambio comparativamente con el invierno pasado. Silvio, clarísimo. Vamos seguramente a seguir analizando todo lo que nos deja la economía en estas próximas semanas. Obviamente también este número que también nos va a arrojar la economía, vamos a hablarlo también la próxima semana. Exactamente, mañana va a ser el día clave en materia de números con el anuncio del INDEC y la inflación de diciembre, y así podemos cerrar el 2022 en materia inflacionaria.
Silvio, un abrazo enorme, buena jornada, nos vamos a escuchar seguramente la próxima semana, ya con número puesto y ahí actualizamos un poquito más del análisis. Gracias para ustedes, buen fin de semana. Buenas semana. Abrazo enorme, hasta luego. Allí pasa charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas, haciendo referencia un poco a lo que te decíamos, a lo que tiene que ver. Se vienen números, estos números obviamente se van a dar a conocer en el transcurso del día de mañana, que es el nuevo índice de inflación. Como te decíamos, Massa prevé un 3% para mediados de este año. Difícil de alcanzar, imposible, ¿no? Decía Silvio, pero difícil de alcanzar esta meta que se ha propuesto el